Doctor, no beba este café. El jefe de médicos le echó algo. Susurró la enfermera en el comedor. Después de cambiar las tazas, el cirujano palideció ante lo que sucedió después. Doctor, no beba este café. El jefe de médicos le echó algo, sonó el desesperado susurro detrás del cirujano, justo cuando él ya llevaba la taza a sus labios y estaba a punto de dar el primer sorbo. Isabel, la enfermera de 27 años, pequeña y delgada, con una expresión preocupada en el rostro y los ojos nerviosamente agrandados, se detuvo justo a su lado. Sostenía la bandeja como si fuera su único escudo ante una posible desgracia. Desde el principio, su aspecto dejaba claro que algo no iba bien. Ella intentaba advertirle del peligro que se cernía. El cirujano, Diego Antonio, un hombre de 35 años, sintió un frío creciente en el pecho, como si de repente estuviera al borde de una catástrofe. Sabía que Isabel era una chica responsable, con un toque de ironía en su carácter, pero nunca mostraba tendencias a la paranoia. Algo en su rostro, más específicamente, en la mirada aterrada, lo convenció de que debía tomarla en serio, aunque sus palabras parecieran absolutamente inverosímiles. El jefe de médicos, un hombre de impecable reputación, al menos en apariencia, le había echado algo en el café. Sonaba como una fantasía salvaje. Aún así, Diego notó que los labios de Isabel temblaban ligeramente, lo que no parecía ser parte de una broma. La mañana en el comedor del hospital continuaba como de costumbre, el bullicio, personas con batas blancas y trajes verdes del bloque quirúrgico, los cansados de turno que apresuradamente tomaban su café antes de irse a casa, y los recién llegados, ocupados en discusiones sobre los pacientes. Se sentía la típica atmósfera laboral, pero todo eso se desvaneció en el instante en que sonaron las palabras de Isabel. ¿Qué dijiste?, preguntó Diego, vigilando su tono para que sonara calmado, sin pánico, mientras ponía la taza lentamente sobre la mesa. Vi, susurró ella, tratando de que nadie más escuchara. Vi cómo el doctor Rafael se acercó a tu mesa y echó algo de un paquete pequeño. Parecía polvo. Por favor, no lo bebas. Isabel tragó nerviosamente y miró a su alrededor. En el fondo del comedor, las enfermeras discutían el horario de los turnos, algunos médicos con tazas de café en las manos se paraban en la barra y alguien desayunaba tranquilamente antes del turno, arrastrando las sillas sobre el suelo de baldosas. Nadie parecía prestarles atención. Y era lo mejor, porque si todo realmente era tan grave como decía la enfermera, hacer un escándalo no era una opción. Dios mío, murmuró Diego, pensando rápidamente qué hacer. No era propenso a la paranoia, pero después de tantos años trabajando en el hospital había visto todo tipo de intrigas y conflictos entre el personal. Claro, un intento real de envenenamiento parecía algo fuera de lugar, pero quién sabe hasta dónde pueden llegar las personas cuando se trata de dinero, poder o beneficio personal. Y, además, él, Diego, no hacía mucho tiempo había hecho unas preguntas incómodas en una de las reuniones sobre nuevas compras de material quirúrgico. El doctor Rafael Mendoza, el jefe, lo miró con visible disgusto. ¿Acaso dudas de la corrección de mis decisiones y de las habilidades de quienes gestionan las compras? Se había oído en voz alta, y Diego notó que la mirada del jefe ya no era nada amistosa en ese momento. Entendido. Gracias por advertirme, respondió él a Isabel en un susurro, inclinándose ligeramente hacia ella para no mostrar su confusión. En ese instante, decidió actuar rápidamente, tal vez de manera imprudente, cambió la taza por otra que estaba cerca. Era la taza de Isabel, también con café, pero aparentemente sin azúcar, ya que ella acababa de levantarse para ir a añadir azúcar a la suya. «Doctor», exclamó ella, sorprendida al ver lo que hacía. «Usted». «Quiero entender qué es lo que hay», dijo él en voz baja, plenamente consciente del riesgo. «Al final, si queremos atraparlo en algo, tendremos que tener pruebas. Al menos algo para enviarlo al análisis». Movió la taza hacia sí mismo con cuidado, pero no pensaba beber de ella,
por supuesto. Hay que encontrar un laboratorio donde puedan hacer un análisis anónimo o llevarlo al centro de toxicología. Pero hay que hacerlo sin que se note. Está loco, murmuró Isabel. Bueno, está bien. Yo voy con usted. Ella entendió que lo había salvado de un sorbo, pero ahora él tomaba una acción arriesgada. Isabel se dio cuenta de que debía comprobar si quedaban rastros de polvo en el fondo de la taza o al menos guardar la bebida. Pero en ese momento, el doctor Rafael regresó al comedor con paso firme. Él vio que Diego e Isabel estaban juntos y hablaban en voz baja. El jefe se dirigió directamente hacia ellos, tratando de parecer indiferente, pero su mirada se desvió hacia la taza de Diego. «Ah, doctor Diego», dijo el doctor Rafael Mendoza en voz baja, «¿ya están listos para desayunar o tal vez más bien a almorzar después del turno? ¿Cómo pasó la noche?» Diego sintió como si todo se derrumbara dentro de él. Se forzó a sonreír con calma. «Sí, decidí tomar un café antes de las operaciones. Ya sabe, tenemos un paciente complicado, entraré a quirófano en 1 hora». «Excelente», asintió el jefe, mirando la mesa. ¿Y la enfermera Isabel le está ayudando con algo? Isabel quería decir que simplemente había traído la bandeja, pero apenas pudo articular un «Sí, doctor Rafael, todo está bien». Diego notó que el jefe miraba la taza, como si tratara de entender si él había bebido de ella o no. En el rostro de Rafael apareció una extraña mueca de decepción que instantáneamente se transformó en una sonrisa amigable. «Bueno, no los interrumpo más», dijo, inclinando levemente la cabeza. «Tengo una reunión. Doctor Diego, pase a verme cuando termine. Tengo un tema de trabajo». El cirujano asintió brevemente. El jefe se alejó. Diego sintió cómo su corazón latía con fuerza. Isabel también palideció y retrocedió hacia la ventana, fingiendo que comenzaba a revisar las tazas en la bandeja. «¿Y ahora qué hacemos?», susurró ella, intentando no mirar a Diego. «Tal vez deberíamos llevar esta taza al laboratorio antes de que alguien la mueva». «Vamos», suspiró él. «Pero actuemos con discreción». No siguieron con el montaje del desayuno. Diego levantó la taza y la llevó con cuidado hacia la salida del comedor. Isabel lo seguía, tratando de proteger la situación de las miradas curiosas de sus compañeros. Pero, desafortunadamente, justo en la puerta se les cruzó una limpiadora, que decidió en ese momento limpiar el suelo. Tuvieron que detenerse y, en pocos segundos, alguien, quizás por orden del jefe o por simple casualidad, llamó a Isabel desde el fondo del comedor pidiéndole ayuda. Cuando ella regresó, Diego ya estaba de pie, con las manos vacías. «¿Dónde está el café?», le preguntó ella en voz baja. «Maldita sí», murmuró él. «Apenas salí del comedor, me encontré con el jefe del departamento de cirugía, comenzó a hablarme sobre un paciente. Dejé la taza en el alféizar de la ventana, pensé que la tomaría en 1 minuto, pero cuando me di vuelta, ya no estaba. Tal vez la recogieron para lavarla, o alguna enfermera pensó que la habían dejado allí. Se perdió». Isabel se llevó las manos a la cabeza. «Ya no tenemos ni siquiera esta taza». «Tranquila, tranquila», la calmó Diego, mirando alrededor. «Bueno, dejémoslo así. De todos modos, no tenemos pruebas. Pero debemos estar alerta. Tal vez él intente de nuevo. Y no creo que se retire tan fácilmente». Isabela sintió nerviosa, tratando de respirar profundamente para calmarse. La idea de que alguien realmente pudiera haber intentado envenenar al doctor le parecía loca. Pero ella misma había visto el comportamiento sospechoso del jefe. «Bueno», dijo ella. «Ya que no tenemos la taza, solo tenemos que ser más cautelosos. Luego podrás hablar con alguien en quien confíes. Tal vez consultar con alguien», pensó Diego, preguntándose si entre sus colegas había alguien dispuesto a enfrentarse al jefe. Quizás el anestesiólogo con quien ya había discutido ciertas cosas sospechosas o la doctora Carmen,
la reanimadora, con una postura firme. Pero revelar un secreto tan pronto era peligroso, tenía que estar seguro de a quién involucraba. Veremos, respondió él. Ahora tengo una operación. Es una paciente con una patología estomacal grave. Luego lo pensaremos. Miró rápidamente el reloj. Tengo que apurarme para cambiarme. Isabel asintió, sabiendo que la principal obligación de Diego ahora era estar listo para salvar vidas. Pero el miedo la consumía por dentro. Poco después, el cirujano ya estaba en el quirófano, con el traje verde, el gorro y la máscara, listo para realizar la resección del área afectada del estómago. El equipo, compuesto por varios asistentes y el anestesiólogo, se preparaba para el procedimiento. Diego sabía que en el quirófano debía dejar a un lado todos los pensamientos innecesarios. La paciente, una mujer de 50 años, cuya vida podría ser salvada si la operación no tenía complicaciones. ¿Listos?, dijo en voz baja, dirigiéndose al anestesiólogo, el doctor Miguel Ángel, un viejo colega, y a los asistentes. Ellos confirmaron su disposición. En el quirófano comenzó a sonar música suave de fondo, que normalmente ayuda a mantener la concentración. Bajo la estricta dirección de Diego, la operación comenzó. Sus movimientos seguros con el bisturí, su voz calmada dando órdenes y su habilidad para reaccionar rápidamente si el paciente comenzaba a sangrar, todo ello demostraba su alto nivel de profesionalismo. Los colegas notaron que, a pesar de la noche agotadora y el reciente shock en el comedor, mantenía una total concentración. Durante varias horas, Diego se sumergió en el mundo de la cirugía, cortes, sutura de vasos sanguíneos, extracción cuidadosa de tejidos patológicos y la meticulosa comprobación con pinzas y tampones. El sudor corría por su frente, pero la enfermera del quirófano le pasaba pañuelos, como ya era habitual. El anestesiólogo mantenía bajo control la presión arterial, el pulso y la saturación de oxígeno. Todo ese mecanismo perfectamente coordinado funcionaba para asegurar que la paciente sobreviviera. Finalmente, cuando la operación terminó y todos se aseguraron de que los signos vitales eran estables, Diego salió del quirófano, sintiendo un doloroso cansancio, pero también un alivio por el éxito de la intervención. Se quitó la máscara, se lavó las manos y supo que podía relajarse, aunque fuera por un minuto. En ese momento, le invadió la sensación de que hace poco estuvo a punto de beber una taza con contenido desconocido. En el pasillo del hospital, se encontró con Isabel. Ella estaba junto a la ventana, sosteniendo un montón de sábanas limpias. Al verlo, se acercó de inmediato. ¿Cómo ha ido?, preguntó ella. La paciente está estable, espero que todo vaya bien. Diego intentó sonreír, aunque dentro de él sentía la tensión creciente. ¿Y tú? ¿Todo bien? Sí, por ahora nadie me ha preguntado nada, suspiró ella. Traté de comportarme como siempre. Fui de un lado a otro por el departamento, hice la limpieza, ayudé a la enfermera de turno. Pero siento como si alguien me estuviera observando. A veces noto miradas extrañas hacia mí. Diego se pasó la mano por el cabello, que estaba despeinado después de quitarse el gorro. Tal vez te lo parezca. O quizás alguien ya sospecha que algo no está bien. Sin embargo, todavía no tenemos pruebas claras. Hay que ser cautelosos. ¿Vas a ver al jefe? Me dijo que fueras a su oficina. Sí, supongo que tendré que hacerlo. Pero no sé qué va a decir. Tal vez otra reprimenda sobre no involucrarme en los asuntos financieros. O, por el contrario, puede que me pregunte si bebí ese café. Isabel bajó la cabeza, como si estuviera pensando en algo. Si necesitas, puedo esperar fuera. Tal vez necesites ayuda. Diego la miró con ternura. En su momento, había conocido a Isabel como una enfermera nueva que había llegado hacía 6 meses al departamento, trabajadora y diligente. Ahora, la veía de una forma completamente diferente, como una persona que no temió advertir sobre un posible peligro. Eso le inspiraba respeto y simpatía.
Gracias, dijo él en voz baja. Pero creo que lo mejor será que no te acerques mucho a su oficina. Tal vez haya notado nuestra conversación en el comedor. Está bien, ella entendió que la actividad excesiva podría solo perjudicar. Pero si necesitas algo, me avisas. Estaré por el departamento. Diego asintió y se dirigió a la oficina del jefe. En el camino, comenzó a hacer un breve monólogo interno. ¿Y si le pregunta directamente por qué no bebiste el café? ¿O tal vez comience a amenazarlo? Debía mantener la calma, no mostrar miedo. Al llegar a la recepción, vio que la secretaria estaba de licencia por maternidad y su puesto lo ocupaba una asistente temporal, una joven claramente inexperta. Ella le indicó la puerta, diciendo que el doctor Rafael lo esperaba. Diego tocó suavemente y entró. El jefe de médicos estaba sentado detrás de un gran escritorio lleno de papeles. Se veía amigable, incluso se levantó un poco para saludarlo. «Ah, doctor Diego, pase, siéntese». «¿Cómo fue la operación?» «Todo salió bien», respondió el cirujano, intentando mantener un tono neutral. «Maravilloso». «Me alegra mucho», dijo el doctor Rafael, cruzando las manos sobre el escritorio y mirando fijamente a Diego. Sabía que lo había llamado para discutir nuevamente el tema de las compras de nuevos equipos para el departamento de cirugía. Usted quería equipos de buena calidad, material de sutura moderno. Justo estoy firmando el contrato. Diego se tensó, pues eso era probablemente lo que había dado origen a todo. Precios inflados, proveedores extraños, una empresa desconocida. Sí, claro, respondió él, intentando ser lo más diplomático posible. Solo quería asegurarme de que el proveedor tenga las licencias necesarias y que el precio no esté inflado. Porque en el mercado hay alternativas más baratas. El jefe de médicos se recostó en su silla. Dr. Diego, sabe que en nuestros asuntos no solo importa el precio, sino también la fiabilidad. Digamos que tengo mis canales, a través de los cuales considero que es más conveniente comprar lo necesario. Y no debemos cuestionar la autoridad de la dirección. ¿O acaso duda de mis competencias? Diego sintió un pinchazo de ira y desesperación. Sabía que los canales del jefe probablemente eran esquemas que traían beneficios personales a alguien, mientras que el hospital cargaba con costos innecesarios. Pero acusarlo directamente sin pruebas era como firmar su sentencia de muerte. Además, el hecho de que este hombre, posiblemente, hubiera intentado envenenarlo mostraba que no se detendría ante nada. Claro, respeto su opinión y su experiencia, evitó el cirujano. Simplemente, como médico, quiero lo mejor para los pacientes. Y si hay una manera de ahorrar en compras, ¿por qué no utilizar ese dinero para mejorar el departamento? Exactamente, dijo el doctor Rafael, con una ligera sonrisa. Por cierto, ¿cómo va su café? ¿Tuvo tiempo de beberlo? En ese momento, Diego sintió como si una luz roja se encendiera dentro de él, ahí estaba el tema directo. Respondió lo más tranquilamente posible. Oh, sabes, fue un día tan ajetreado. Puse la taza en la mesa, luego vinieron los pacientes, después la operación. Al final, ni siquiera tuve tiempo de probarlo. Tuve que tirarlo. El doctor Rafael lo miró con una expresión extraña. ¿En serio? ¿No lo bebió? Diego se encogió de hombros. Ya sabes, a veces el trabajo no da tiempo ni para comer. El jefe de médicos inclinó ligeramente la cabeza. Entiendo. No es un problema, la próxima vez lo disfrutará. Por cierto, le pido que no hable mucho sobre nuestros asuntos internos. Ya sabe, no todo debe salir a la luz. Especialmente si queremos mantener una atmósfera amigable en el equipo. Diego sintió que esto era una amenaza indirecta, cierra la boca o habrá problemas. Respondió con una tranquila inclinación de cabeza, se levantó y le deseó al jefe lo mejor, luego salió de la oficina, intentando no mostrar pánico. En el pasillo, se detuvo detrás de la puerta, tomó aire.
Entonces, el jefe claramente estaba verificando si había bebido el café. Y estaba claramente molesto porque no lo había hecho. Y su frase sobre no sacar todo a la luz sonaba como una advertencia. Diego miró el pasillo. No había nadie cerca de la oficina, solo a lo lejos una enfermera estaba archivando algunos papeles. Tengo que contarle a Isabel, pensó. Pero también sabía que ella ya estaba nerviosa. Decidió que no debía apresurarse, así que regresó a la sala de descanso de los médicos, donde estaban sus cosas. Esa sala, donde los cirujanos se cambian, descansan brevemente entre operaciones y completan la documentación. Allí se sentó en la mesa, abrió el diario de operaciones y trató de concentrarse en las entradas rutinarias. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez al jefe de médicos y a sus posibles motivos. Afuera, en el pasillo, se escuchaban pasos, el ruido de carritos con ropa, las voces de los familiares de los pacientes. El hospital, como un gran organismo vivo, seguía funcionando con su rutina habitual. Solo que ahora Diego veía una amenaza en esas paredes. No entendía cómo podría seguir viviendo así, con alguien capaz de poner veneno cerca de él. Claro, no era seguro que fuera veneno. Tal vez era algún laxante o una sustancia narcótica con la que querían comprometerlo. Pero, en cualquier caso, nada bueno. De repente, la puerta de la sala de descanso se entreabrió y apareció Isabel. Al ver que no había nadie más que Diego, entró rápidamente y cerró la puerta detrás de sí, sosteniendo un paquete de gasa. ¿Te molesto?, preguntó ella desde la entrada. No, para nada, pasa, dijo Diego, invitándola a sentarse en la silla junto a él. ¿Cómo va tu día? También bastante lleno, suspiró ella, pasándose la mano por la frente, secándose el sudor. Acababa de limpiar el almacén y escuché por casualidad que uno de nuestros médicos, creo que un cardiólogo, comentaba que el jefe de médicos se comporta un poco extraño. Está intentando recordarle a todos que él es el que manda, y sugirió que algunos de los médicos senior podrían tener problemas si son demasiado proactivos. Esa conversación me asustó aún más, Diego frunció el ceño. Entonces está presionando a todos los que podrían oponerse a sus decisiones dudosas. Por cierto, acabo de estar con él. Me preguntó directamente si había bebido el café. Parece que quería asegurarse de que acepté su regalo. Isabel apretó los labios. Dios mío, esto es tan aterrador. Y ni siquiera sé de lo que él es capaz. Tal vez deberíamos acudir a la dirección del Departamento de Salud. O a las autoridades. Sin pruebas, nadie nos va a creer, dijo Diego sombríamente. Dirán que estamos imaginando cosas. Y él tiene suficientes contactos para encubrir el asunto. Más aún, porque el jefe de médicos es una figura respetable, con mucha experiencia, y formalmente el hospital está prosperando. Isabel, mordiendo su labio inferior, miró el paquete que sostenía en las manos. Por cierto, traje algo del laboratorio. No es veneno, no se asuste. Pensé que quizás deberíamos estudiar por nuestra cuenta lo que sucedió. Fui al laboratorio con la excusa de recoger gasas y guantes y accidentalmente escuché a la técnica del laboratorio quejándose de que tenía demasiadas muestras y que si supiera a quién ayudar primero. Así que pensé que tal vez ella aceptaría, como un favor, revisar si había alguna sustancia extraña en el café si conseguimos una muestra en secreto. Pero el problema es que la muestra desapareció. Diego asintió, dándose cuenta de que la idea era interesante, pero el café ya había sido desechado hace rato. Tal vez si él intenta poner algo más en el café, podamos atraparlo con las manos en la masa, sugirió, aunque la idea de esperar otro intento de envenenamiento lo ponía nervioso. Se quedaron en silencio. Luego, Diego decidió que necesitaba tomar una acción más concreta. Isabel, ¿confías en alguno de los médicos o enfermeras mayores para compartir lo que hemos visto? Necesitamos al menos un testigo que pueda confirmar nuestras palabras. No estoy segura. Verás, muchos aquí dependen del jefe de médicos.
Algunos tienen hipotecas, otros esperan un ascenso y algunos simplemente temen perder su trabajo. Dudo que alguien se atreva a ir en contra de él. Diego entendió que tenía razón, pero también sabía que no podían seguir solos. Si surgiera otro problema, podría necesitar ayuda. Decidió esperar, pero al mismo tiempo empezar a tantear el terreno entre sus colegas. En ese momento, uno de los médicos entró en la sala de descanso. Alejandro, un joven cirujano que a veces asiste a Diego. Al ver a Isabel, sonrió. «Oh, ¿estás aquí?» «Hola, justo te buscaba para que me ayudes a llevar unas cajas de guantes». Abrieron el almacén abajo y no hay nadie que la suba. Ella asintió en silencio, entendiendo que tendría que terminar la conversación con Diego. No quería revelar lo que discutían frente a Alejandro. Sin embargo, su sonrisa mostraba una simple amabilidad, sin indicios de algo siniestro. Isabel pensó, tal vez es un buen chico. Nunca he notado que se lleve bien con el jefe de médicos. Pero en ese momento no era el mejor momento para revelar secretos. Diego e Isabel se miraron y ella se fue con Alejandro, mientras el cirujano se quedaba en la sala de descanso, pensando en lo que haría a continuación. Poco después, lo llamaron para una consulta con un paciente en otro bloque, y los asuntos de trabajo nuevamente eclipsaron sus preocupaciones personales. Así pasó el resto del día, rondas interminables, consultas, papeles. Por la tarde, Diego se sentía completamente agotado. Sin embargo, el verdadero shock lo esperó a las 8 de la noche, cuando ya se estaba preparando para cambiarse y volver a casa. De repente, el pasillo se llenó de pánico. Alguien gritaba pidiendo ayuda, mencionando el nombre del médico de guardia. Diego corrió hacia el ruido. Allí, en la sala de recepción, un hombre en bata blanca yacía en el suelo, inconsciente. Las enfermeras corrían a su alrededor, mientras que junto a su cabeza estaba Isabel, desconcertada, presionando una mano sobre sus labios. «Esto», susurró ella, al ver que Diego se acercaba. «Es nuestro anestesiólogo, el doctor Miguel Ángel». De repente se desplomó. Diego se agachó rápidamente, palpó su pulso y comprobó su respiración. «Hay que llevarlo urgentemente a reanimación. Parece que está en estado crítico. Alguien, llame a los camilleros». El personal ya corría hacia ellos para traer la camilla. Diego le pidió a Isabel que le trajera un tensiómetro y un estetoscopio para medir la presión y al menos tener una idea de lo que podría haber pasado. Pero el anestesiólogo parecía estar teniendo un infarto, un derrame cerebral o algún tipo de intoxicación. ¿Dijo algo antes de perder el conocimiento?, preguntó Diego a Isabel. «No», susurró ella. «Lo vi cuando de repente empezó a tambalearse, se agarró de la pared, su cara se puso gris. Me acerqué y ya se caía de lado». Tras ser trasladado a reanimación, conectaron al anestesiólogo a los monitores. Diego y 2 reanimadores comenzaron la atención intensiva. Isabel ayudaba, llevando medicamentos y suministros. Sin embargo, el estado del paciente era muy grave, presión inestable, pulso débil, respiración dificultosa. Diego pensó frenéticamente, ¿acaso bebió el mismo café? Pero la taza ya se había perdido. O tal vez el jefe de médicos le echó algo diferente, o quizá Miguel Ángel tenía un conflicto con él. ¿Creen que esto podría ser envenenamiento?, preguntó en voz baja uno de los reanimadores. «Mira estos síntomas tan extraños: colapso repentino, dificultad para respirar, parece un shock anafiláctico, pero él no tenía alergias». ¿Será veneno? Diego casi asintió sin pensarlo. «Sí, parece veneno». Pero no podía decir en voz alta quién creía que estaba detrás de esto. Se necesitaban pruebas. La lucha por la vida del anestesiólogo duró media hora. Finalmente, lograron estabilizarlo, pero no lo despertaron. Seguía en coma profundo, y nadie podía hacer predicciones. «Llévenlo a una habitación privada», ordenó Diego. «Vigilancia las 24 horas».
Por favor, tomen muestras de sangre para un análisis toxicológico completo. El reanimador asintió, con una evidente preocupación en su rostro. Cuando la conmoción disminuyó, Isabel y Diego estaban en la puerta de la unidad de reanimación, emocionalmente agotados. Dr. Diego, ¿también cree que esto no es casualidad?, preguntó ella en voz baja, mirando al anestesiólogo detrás del cristal. Me temo que sí. Tal vez él también sabía algo o planeaba ir en contra del jefe de médicos. No quiero hacer suposiciones, pero hay demasiadas coincidencias. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Isabel, el miedo reflejado en sus ojos. Si realmente es él, el jefe de médicos, y hace cosas como estas tan fácilmente, estamos en gran peligro. Diego quería decir que todo estaría bien, pero no podía mentir. Él mismo sabía lo grave que era todo. Tenemos que ser extremadamente cautelosos, respondió. Vamos a esperar los resultados de los análisis. Tal vez descubramos qué sustancia fue la causa. Si es algún veneno raro, es poco probable que el anestesiólogo se haya encontrado con él por accidente. Entonces tendríamos más base para una investigación. Isabel asintió, secándose las lágrimas. Diego la abrazó por los hombros, intentando calmarla un poco. Así permanecieron unos minutos, hasta que escucharon pasos en el pasillo y apareció el doctor Rafael. Caminaba rápido hacia la unidad de reanimación, con el rostro tenso. ¿Qué ha pasado aquí?, preguntó en tono severo. Dicen que el anestesiólogo está en estado grave. Diego asintió brevemente. Sí, el doctor Miguel Ángel de repente perdió el conocimiento, lo hemos reanimado. Ahora está en estado crítico. El jefe de médicos frunció el ceño. ¿Cree que es envenenamiento? ¿O algo diferente? El cirujano respondió cautelosamente. Aún es pronto para decirlo, estamos en proceso de evaluación. Pero los síntomas son preocupantes. El doctor Rafael apartó la mirada por un momento. Entendido. No hagamos pánico entre el personal y los pacientes. Los médicos deben investigar en silencio. Levantó ligeramente una ceja y miró a Isabel, pero no dijo nada. Luego se giró hacia Diego. Usted se asegurará de que todo esté bien, ¿verdad? Claro, respondió Diego con brevedad. El jefe de médicos asintió y se fue. La puerta de vidrio de la unidad de reanimación se cerró tras él. Isabel y Diego se miraron. Por un lado, el doctor Rafael había mostrado preocupación, pero por otro, su solicitud de no crear pánico podría significar que no quería que los extraños se enteraran de lo que estaba ocurriendo. Claramente quiere encubrir el asunto, susurró la enfermera. ¿Quién va a creer que es una casualidad? Diego no sabía qué responder. Todo lo que estaba sucediendo le parecía una pesadilla. Ayer, el café adulterado, hoy, el anestesiólogo con una intoxicación desconocida. Y todo esto en medio de compras sospechosas y la creciente tensión en el hospital. Pero él trataba de hacer como si estuviera cumpliendo con sus deberes, procurando no levantar sospechas en el jefe de médicos de que estaba activamente luchando contra él. Mientras los médicos de reanimación se ocupaban del anestesiólogo, Diego e Isabel decidieron irse a casa, ya que sus turnos habían terminado. El cielo nocturno afuera de la ventana del hospital ya se había oscurecido, y en los pasillos solo quedaban los equipos de guardia. Salieron del edificio y caminaron por el sendero cerca de la entrada, balanceándose de un pie al otro por el aire fresco. Te acompaño, propuso Diego. Como ves, la situación no está tranquila. No quiero dejarte sola en la calle a esta hora. Isabel quiso objetar, diciendo que la parada de autobús no estaba lejos, pero el ambiente era demasiado inquietante como para negarse. Asintió, y caminaron juntos hacia la parada. Durante el trayecto se mantenían alerta, mirando a su alrededor para ver si alguien los seguía. Pero las personas que salían del hospital eran empleados comunes, sin señales de vigilancia. Dr. Diego, comenzó Isabel, cuando estaban esperando el autobús, yo, realmente tengo miedo.
Ese hombre, el jefe de médicos, podría fácilmente echarme del trabajo. Pero lo peor es que podría hacerme algo a mí o a usted. Diego observaba su rostro preocupado. La joven parecía casi una niña, a pesar de sus 27 años. Sintió una oleada de compasión y culpa. ¿Debería ella verse envuelta en esto? Escucha, Isabel, dijo en voz baja. Yo estaré cerca. No podemos cerrar los ojos ante lo que hace si realmente está ganando dinero de forma criminal y está dispuesto a eliminar a la gente. Necesitamos encontrar aliados. Y hacerlo con cautela. Isabel suspiró aliviada. Gracias. Me alegra que estés aquí. Y gracias a ti por advertirme. ¿Quién sabe qué habría pasado si no me hubieras avisado?, dijo, recordando aquella maldita taza de café. El autobús llegó. Isabel se subió y se fue, mientras Diego se quedaba en la parada, buscando un taxi para llegar a casa rápidamente. Por dentro, sentía que al día siguiente tendría que seguir jugando un juego que se volvía cada vez más peligroso. Esa noche, Diego dio vueltas en la cama sin poder dormir. En su mente daban vueltas las imágenes, el rostro del jefe de médicos, los ojos apagados del anestesiólogo, los ojos asustados de Isabel. Reflexionaba sobre cómo estructurar su estrategia. Tenía conocidos en las fuerzas de seguridad, pero no eran demasiado cercanos. ¿Debería ir con ellos con las manos vacías? Además, el riesgo de un soplón era alto, ya que no se sabía quién podría estar en contacto con el jefe de médicos. Al amanecer, Diego, apenas desayunando, se dirigió al hospital. Ya llevaba 10 años trabajando allí, había ingresado justo después de la residencia y nunca pensó que tendría que investigar posibles asesinatos o envenenamientos dentro de esas paredes. Al entrar en el hall, sintió la atmósfera tensa, los empleados caminaban preocupados, y se escuchaban rumores de que el anestesiólogo había tenido un infarto o un derrame cerebral. Pocas personas sabían las verdaderas causas. Al entrar en la unidad de reanimación, Diego vio al anestesiólogo en estado grave, conectado a los aparatos. Seguía sin recuperar el conocimiento, y los signos vitales seguían inestables. En el puesto estaba la doctora Carmen, una experimentada reanimadora de unos 50 años, con un carácter bastante firme. ¿Cómo está?, preguntó Diego, acercándose a ella. Sin cambios por ahora, respondió con calma la doctora Carmen. Estamos esperando los resultados de toxicología. ¿Cuándo los prometieron? Dijeron que para esta tarde, pero ya sabes, pueden demorarse. Diego asintió, comprendiendo que podría haber una demora si alguien de arriba pidió que no se apresuraran. Dime, preguntó de repente, ¿no has notado que últimamente el doctor Miguel Ángel se veía preocupado? ¿Tal vez mencionó algún problema? La doctora Carmen resopló. Bueno, no estaba de acuerdo con algunas órdenes del jefe de médicos, especialmente sobre el suministro de medicamentos y equipos. Pero rara vez hablaba abiertamente. Solo escuché una vez que se quejaba en el pasillo de que esto no podía seguir así, que alguien estaba robando dinero. No le presté mucha atención, pensé que era una queja común. Diego suspiró. Parecía que el anestesiólogo realmente estaba investigando al jefe de médicos. Y quien investiga se convierte en objetivo. Gracias, doctora Carmen, dijo él, y tras revisar una vez más al paciente, se fue. En el pasillo, Isabel se le acercó rápidamente. Ya estaba de turno y se la veía muy tensa. Doctor Diego, allí, comenzó a decir, y se detuvo, mirando alrededor. Vamos a la sala de descanso. Entraron en la sala vacía, y Isabel dijo en voz baja. Escuché por casualidad que uno de los técnicos del laboratorio dijo que los análisis del anestesiólogo mostraron la presencia en su sangre de una sustancia sospechosa, algo como una neurotoxina, pero de origen incierto. El técnico quería informar al departamento de toxicología, pero parece que le dijeron que esperara. Diego se quedó helado. Entonces, es veneno. Esto ya se está poniendo muy serio.
Si la sustancia es sintética y rara, necesitamos averiguar cómo pudo haber llegado al anestesiólogo. Isabel murmuró en voz baja. ¿Y cómo conseguimos pruebas de que fue el jefe de médicos? Hasta ahora solo vimos que él echó algo en tu café. Pero no hemos demostrado que sea veneno. Creo que el doctor Miguel Ángel podría haber guardado algunos papeles o archivos que demuestren las irregularidades en las compras. Tal vez el jefe de médicos decidió eliminarlo. Si el anestesiólogo hubiera tenido la oportunidad de hacer ruido, el jefe de médicos estaría acabado. Diego mordió su labio, pensando. Tal vez deberíamos intentar buscar en sus cosas o preguntar a sus familiares. La enfermera frunció el ceño. Pero eso sería invadir su privacidad. O queremos salvarlo, o salvarnos a nosotros mismos. No sé, tendremos que arriesgarnos, decidió Diego. Iré a ver a la enfermera que estaba de turno con el anestesiólogo. Tal vez dejó algo en su casillero o en la sala de descanso de los anestesiólogos. Isabel estuvo de acuerdo. Yo intentaré estar cerca, te ayudaré si es necesario. Durante el día, intentaron reunir información sin que se notara. Diego habló con varias enfermeras, sugiriendo que el doctor Miguel Ángel pudo haber dejado documentos importantes. Pero nadie sabía nada concreto. Sin embargo, al final de la tarde, cuando muchos empleados comenzaron a irse, encontraron un momento y se deslizaron en la sala de descanso de los anestesiólogos. Era una pequeña habitación con un armario para pertenencias personales, un sofá y una mesa. Aquí está su casillero, dijo Isabel, señalando la etiqueta con el nombre del anestesiólogo. Pero seguro está cerrado. Diego lo revisó. Efectivamente, está cerrado con un candado de combinación. ¿Cómo lo abrimos? Pensó en voz alta. No sabemos la combinación. Isabel miró alrededor. Tal vez haya algún papel con la combinación o la haya escrito en el interior. Diego intentó girar el dial del candado al azar, recordando que muchas personas ponen combinaciones simples como 0000 o la fecha de nacimiento. Después de unos segundos infructuosos, ya casi se había rendido, pero de repente escuchó un pequeño clic. El candado se abrió. Se miraron, significaba que el código era simple, el anestesiólogo seguramente no esperaba tener que defenderse de sus colegas. Dentro del casillero había revistas médicas, ropa limpia, algunos paquetes de medicamentos para uso personal, probablemente analgésicos, vitaminas y un par de carpetas. Mira, susurró Isabel, extendiéndole a Diego una de las carpetas. Aquí pone contratos. La abrieron y vieron fotocopias de contratos para el suministro de equipos médicos. En la columna de proveedores figuraban nombres de empresas de las que nadie había oído hablar y las cantidades estaban claramente infladas. Al final de los documentos, en todas partes, estaba la firma del doctor Rafael. Aquí está, susurró Diego. Entonces, el doctor Miguel Ángel estaba recolectando pruebas de corrupción. Parece que estaba preparando algún paso serio, una denuncia al Ministerio de Salud o a las autoridades. Las manos de Isabel temblaron. Ahora queda claro por qué lo envenenaron. ¿Y por qué también querían envenenarte a ti? Tú también hiciste preguntas incómodas sobre las compras. Tenemos que esconder estos documentos en algún lugar, decidió Diego. Y entregarlos a alguien que pueda iniciar una investigación. Pero tenemos que ser muy cuidadosos. Si el jefe de médicos se entera de que los encontramos, pensó que no era el mejor momento para ir a la policía de noche y dudaba que alguien lo escuchara en serio. Además, el jefe de médicos seguramente tenía buenas conexiones y mantenía el control. Necesitaban encontrar a alguien en quien confiar sin poner en peligro a ellos mismos ni a Isabel. Cerraron cuidadosamente el casillero, intentando dejar el candado en su posición original, y salieron en silencio de la habitación. En el pasillo no había nadie, solo las pocas luces del pasillo encendidas. Diego presionó la carpeta contra su pecho. Llevémosla a mi sala de descanso, la esconderé en el armario.
Mañana intentaré ponerme en contacto con un investigador conocido. Está jubilado, pero aún tiene algunas conexiones. Isabel asintió. Caminaron juntos, con el corazón acelerado, como si fueran animales acosados. Parecía que en cada esquina podría haber un guardia o alguien cercano al jefe de médicos. Pero, afortunadamente, nadie los detuvo hasta que llegaron a la sala de descanso y escondieron los documentos. Ya está, dijo Diego, cerrando la puerta del armario. Espero que esté a salvo hasta mañana. Pero sigue alerta. Vete a casa, yo me quedaré un poco más para revisar a la paciente después de la operación de hoy. Está bien, aceptó Isabel, sintiendo alivio al saber que la carpeta no estaba en su casa. Si el jefe de médicos organizara una inspección, al menos no la tendrían a ella como objetivo. No te demores demasiado. Diego la acompañó hasta la salida del hospital. Ella se fue y él regresó al departamento para hacer las anotaciones necesarias en la historia clínica. Habló con el turno de la noche. Cuando finalmente salió del hospital, eran casi las 12 de la noche. Tuvo que tomar un taxi, mirando las calles vacías. Ya fuera por el agotamiento o los nervios, sentía que el jefe de médicos lo estaba siguiendo, como un depredador acechando a su presa. Sin embargo, llegó a casa sin incidentes. A la mañana siguiente, algo desvelado, Diego se dirigió nuevamente al hospital. Tenía planes de encontrar el momento adecuado para tomar los documentos y ver al exinvestigador que mencionó. Pero, al llegar a la entrada, lo recibió un preocupado Alejandro, el joven cirujano. «Doctor Diego, lo necesito», dijo Alejandro rápidamente. «Tenemos una operación urgente, un paciente con perforación de úlcera, necesitamos que asista de inmediato». Diego entendió que no podía posponerlo. La vida de una persona era más importante. Corrió a cambiarse. La idea de que alguien hubiera podido entrar en su sala de descanso cruzó su mente. Pero no había tiempo. La cirugía no espera. Operaron al paciente durante casi 4 horas, lidiando con complicaciones graves. La atención de Diego estaba completamente centrada en la operación, aunque, de vez en cuando, su mente volvía a los documentos escondidos y al peligro que enfrentaba. Al final, cuando terminó, hizo todas las anotaciones postoperatorias, se cambió y se dirigió a la sala de descanso. Allí no había nadie. Abrió el armario donde había escondido la carpeta. Con el corazón acelerado, miró dentro. Todo estaba en su lugar. Gracias a Dios. Es hora de actuar, murmuró para sí mismo. No podemos esperar más. Empacó cuidadosamente la carpeta en una bolsa, metió también el cuaderno con las fechas y cantidades que, al parecer, el anestesiólogo había estado llevando como notas personales y salió de la sala de descanso. En el camino decidió pasar por la sala de Isabel. Ese día, ella estaba de turno en otro ala, ayudando en la sala de curaciones. La encontró en el pasillo, limpiando el suelo, pero al ver a Diego, se enderezó y dejó la fregona a un lado. ¿Ya encontraron una manera de entregar los materiales?, preguntó ella en voz baja. Estoy a punto de hacerlo. Tengo un buen conocido, un ex investigador. Le tengo confianza. Tal vez sepa cómo asegurarnos de que el jefe de médicos no borre las huellas. Isabel notó la bolsa en las manos de Diego y sintió como la alarma se encendía dentro de ella. Ten cuidado. Si el jefe de médicos se entera de que tienes esos documentos. Diego asintió. Haré lo que pueda. Tú también ten cuidado de que nadie vea que estamos hablando de esto. Ella volvió a tomar la fregona, fingiendo que estaba ocupada con su trabajo. Diego se dirigió a la salida, sintiendo una oleada de adrenalina. Sabía que esa salida podría costarle la carrera y, en el peor de los casos, su salud o incluso su vida, pero no tenía otra opción. Sin embargo, cuando estaba a punto de llegar a la puerta, el jefe de médicos, el doctor Rafael, apareció al doblar la esquina. Su mirada fría cayó sobre la bolsa que Diego llevaba en las manos. «Doctor Diego»,
¿A dónde va en horario de trabajo?, preguntó el jefe de médicos, tratando de mantener la voz neutral, pero con una clara nota de hierro. Diego se obligó a sonreír. Hola. Es algo personal, tengo un descanso. Necesito llevar algo. El doctor Rafael lo miró fijamente a los ojos. Sí. ¿Y qué lleva en esa bolsa? ¿No estará sacando la historia clínica? No, Diego se deshizo de inmediato. Son solo unos papeles personales. El jefe de médicos frunció el ceño, pero no insistió. Solo dijo: quiero hablar contigo sobre una orden. Cuando regreses, pasa por mi oficina. Diego asintió, rodeando al jefe de médicos. Cuando él se alejó, Diego casi corrió hacia la salida, su corazón latiendo con fuerza. Tomó un taxi y se dirigió al domicilio del exinvestigador, Manuel Ramírez, que vivía cerca. Durante el trayecto, se giró varias veces para mirar por la ventana. Sentía como si lo estuvieran siguiendo, pero parece que todo estaba limpio. El pensionista vivía en una pequeña casa privada. Diego entró al jardín y tocó la puerta. Manuel Ramírez, un hombre de unos 60 años, con arrugas amables en el rostro pero ojos muy atentos, le abrió. «Oh, Diego, pasa. ¿Es algo urgente? ¿No vienes por aquí con frecuencia en un día laborable?» El cirujano entró, sintió el aroma a té y pasteles, pero no había tiempo para cortesías. Comenzó a contar rápidamente la situación, las compras sospechosas, la intoxicación del anestesiólogo, el hecho de que el jefe de médicos parecía estar eliminando a los que no le eran leales. Manuel Ramírez escuchaba, frunciendo el ceño y aclarando algunos detalles de vez en cuando. «Veo que esto huele a problemas serios», gruñó. «Estás metiéndote en algo grande, Diego. O al menos en algo muy peligroso. Muéstrame los documentos». Diego le mostró la carpeta. El viejo investigador la hojeó rápidamente. Aquí definitivamente hay irregularidades. Firmas del jefe de médicos, cantidades mucho más altas que las del mercado. Hay razones para creer que esto es corrupción a gran escala. Pero necesitamos que las autoridades correspondientes se encarguen. Si tiene contactos en el departamento de salud local, podrían encubrirlo. Hay que ir más allá, a instancias superiores. O ir directamente a las autoridades. Pero también hay riesgos. ¿Qué debo hacer?, preguntó Diego, desesperado. Primero haremos copias en 2 ejemplares. Una la guardaré yo, la otra la daré a personas de confianza. Si algo sucede, los documentos saldrán a la luz. Manuel Ramírez se levantó con decisión y llevó a Diego hasta su impresora y escáner. Después consultaré con un amigo en la Fiscalía Regional, sé que es un hombre honesto. Pero tú, hijo, tienes que ser extremadamente cuidadoso. Asegúrate de cubrirte las espaldas. Diego pensó en Isabel. Mi primera tarea será protegerla. Está bien, dijo, mientras observaba a Manuel Ramírez escanear y copiar los documentos. Gracias. Estoy dispuesto a hacer todo lo posible para detener estas injusticias, pero tengo miedo. El pensionista colocó las copias en una carpeta separada. El miedo es natural. Solo que tu elección no es muy amplia, quedarte callado y esperar a que él te elimine también, o actuar. Al menos tienes una coartada, podrás decir que todo esto lo encontró el anestesiólogo y tú solo intentas hacerlo público. Diego asintió. Sabía que no había marcha atrás. Cuando los documentos fueron copiados, Manuel Ramírez guardó los originales y las copias en carpetas diferentes. Deja los originales conmigo. Yo estaré en contacto con el fiscal, dijo. Tú lleva las copias, pero guárdalas en un lugar seguro. Si deciden hacer un registro, que crean que no tienes nada. Diego le agradeció por su ayuda. Mientras el pensionista preparaba una bolsa de plástico negro para esconder las copias, discutieron un poco más los detalles. Luego, el cirujano se despidió y salió al jardín.
Ahora, él tenía las copias y los originales estaban con Manuel Ramírez. Seguramente, eso aumentaría un poco sus probabilidades de éxito. Cuando regresó al hospital, ya había comenzado el almuerzo. El comedor estaba ruidoso. Diego, tratando de no llamar la atención, se dirigió a su sala de descanso. En el camino, vio a Isabel, que le hizo un gesto con la mano, indicando que hablarían después. Pero antes de que pudieran cruzarse, el jefe de médicos apareció en el pasillo. «Dr. Diego, ¿quería decir algo?», dijo el doctor Rafael con una aparente amabilidad. «Le pedí que viniera a mi oficina cuando se liberara». Diego entendió que no podía evitar la conversación y asintió. «Sí, claro, voy». Sintió como su corazón latía más rápido. Ahora el jefe de médicos podría sospechar algo. Tal vez ya sabía que Diego había salido con la carpeta fuera del hospital. Bueno, tendría que mantener la calma. Entraron a la oficina. El jefe de médicos, cerrando la puerta, hizo que Diego se sentara frente a él. Sobre la mesa había una taza vacía, lo que le trajo desagradables recuerdos. Entonces, dijo el doctor Rafael, entrelazando los dedos. «Usted sabe que estamos a punto de recibir una inspección del Departamento de Salud. Circulan varios rumores. Quisiera pedirle que no hable más de las compras ni de las deficiencias en los suministros. Todo está bajo control». Diego respondió con cautela. «Claro, entiendo. Pero permítame preguntar, ¿y el caso del anestesiólogo? ¿No cree que sería necesario investigar de dónde proviene el tóxico?». El jefe de médicos lo miró fijamente. «¿A qué se refiere?». «Solo escuché que tuvo un problema cardiovascular grave. No hay evidencia de envenenamiento. Si es así, pudo haberse intoxicado con cualquier cosa. Incluso pudo haber intentado consumir algo». Diego sintió un escalofrío interior. El jefe de médicos intentaba convertir todo en un accidente desafortunado. «Pero los técnicos de laboratorio», comenzó a decir. «Los técnicos no le confirmarán nada», cortó el doctor Rafael, frunciendo el ceño. «En resumen, doctor, menos entrometimiento en lo que no es su asunto. Entiendo que es un buen cirujano, pero yo soy el director. Y si veo que alguien está difundiendo rumores o calumnias sobre actividades ilícitas dentro de nuestro hospital, tendremos que tomar medidas. Usted no quiere problemas, ¿verdad?». Diego entendió que era una amenaza directa. Sus manos se apretaron en puños debajo de la mesa, pero forzó una sonrisa. «Claro que no quiero problemas. Solo pregunté, me preocupa un colega». El jefe de médicos asintió brevemente y, con un gesto, lo dejó ir. Al salir, Diego notó cómo el rostro del doctor Rafael se tensaba, como si estuviera luchando por controlar su ira. Diego salió de la oficina y respiró aliviado. Al acercarse a la ventana en el pasillo, vio a Isabel, que lo miró cautelosamente. Ella observó a su alrededor y, juntos, hicieron como si se dirigieran al ascensor. «¿Qué pasó?», preguntó ella en voz baja. «Me amenazó», respondió Diego. «Exige que nos mantengamos en silencio». Isabel frunció el ceño. «Tenemos que actuar lo antes posible. Si no, intentará destruirnos». Diego asintió brevemente. «Ya hice algo. Los documentos originales están a salvo. Yo tengo las copias. Ahora solo necesitamos esperar la señal de mi contacto. Él intentará involucrar a la Fiscalía Regional». Se quedaron en silencio, observando cómo algunos de los colegas pasaban por el pasillo. Luego, Isabel sugirió: «Escuché que hoy, después del almuerzo, habrá una reunión con inspectores del Departamento de Salud. Tal vez podríamos escuchar lo que dicen. Quizás podamos descubrir algo útil». Diego reflexionó. «Es arriesgado, pero inténtalo. Yo, lamentablemente, tengo que estar en las curaciones de los pacientes operados. Si puedes, solo ten cuidado de no ser vista». Isabel asintió.
Tuvieron que separarse. Diego fue a ver a sus pacientes en las habitaciones y Isabel llegó al salón de actos, donde, efectivamente, se estaba llevando a cabo la reunión del jefe de médicos con los funcionarios del Departamento de Salud. Por supuesto, a Isabel no la habían invitado, pero pudo abrir la puerta de una pequeña sala de almacenamiento que daba al cuarto contiguo. Allí había sillas, a veces usadas para almacenamiento. A través de una rendija en la puerta, podía oír lo que decían. Escuchó la voz del doctor Rafael, fuerte y segura. Estaba hablando sobre los logros del hospital, la reducción de las listas de espera y que pronto habría equipos nuevos, sin especificar que fueron comprados a precios inflados. Los funcionarios hacían preguntas educadas. Diga, se escuchó la voz de una de las funcionarias, ¿cómo está el tema de la financiación de las compras este año? ¿Todo es transparente? Totalmente transparente, respondió el jefe de médicos. Tenemos todo controlado y la contabilidad lo lleva todo. No hay ningún problema. ¿Y qué me dice del reciente incidente con el anestesiólogo?, preguntó otro funcionario. Escuchamos que está en estado grave. Es un asunto interno, respondió el jefe de médicos. He descubierto que tenía una enfermedad cardíaca grave que había estado ocultando. Y ahora se han agravado sus problemas. Sí, está en reanimación, pero los médicos están haciendo todo lo posible. Isabel apretó los puños. Mentían, sabían perfectamente que no era un problema cardíaco, sino envenenamiento. Al menos el jefe de médicos lo sabía. Sin embargo, no podía irrumpir y contar la verdad, la habrían echado. Al parecer, los funcionarios decidieron no profundizar, hicieron una revisión superficial, vieron algunos documentos, y poco después, dijeron que si todo estaba en orden, estaban satisfechos. La reunión terminó pronto. Isabel casi se sobresaltó cuando alguien abrió la puerta desde el otro lado, pero pudo esconderse a tiempo detrás de una estantería. Cuando salió al pasillo, los funcionarios ya se iban, caminando hacia la salida junto al jefe de médicos. El doctor Rafael sonreía, estrechaba manos como si fuera una despedida amigable. Isabel entendió que la inspección no había revelado nada, todo estaba bien encubierto. El resto del día transcurrió con tensión. Diego e Isabel se cruzaban de vez en cuando con la mirada, pero no podían hablar en paz. El jefe de médicos también andaba por el departamento, mirando a todos con dureza, como mostrando que tenía el control de la situación. Más tarde, Diego logró ir a su sala de descanso para llamar a Manuel Ramírez, el investigador retirado. Le dijo que ya había hablado con un buen contacto en la Fiscalía Regional, pero que se necesitarían varios días para reunir todas las pruebas y preparar una denuncia oficial. Diego sabía que esos días podían ser peligrosamente críticos. Llegó la noche. Isabel permaneció de turno y Diego decidió quedarse en el hospital por precaución. Le pidió a Alejandro, el joven cirujano, que lo cubriera, diciendo que pasaría la noche en su sala de descanso. Él no insistió. Esa noche, el hospital estaba en penumbra. Isabel se dedicaba a sus tareas habituales, limpiando los pasillos, revisando las salas de procedimientos, ayudando cuando alguien la llamaba. Diego, ya vestido con ropa normal, se sentaba en su sala de descanso, tomando té de un termo, decidido a ser cauteloso con el té del hospital. Alrededor de medianoche, se escucharon pasos en el pasillo. Diego miró a través de la puerta entreabierta. Un hombre desconocido, vestido de oscuro, pasó por el pasillo. No era médico ni paciente. ¿Tal vez un guardia? Pero los guardias del hospital estaban uniformados, y él no lo estaba. El hombre llevaba algo que parecía una carpeta bajo el brazo, mirando a su alrededor como si buscara una oficina. Algo no está bien, pensó Diego, y, con la puerta ligeramente cerrada, empezó a observar por la rendija. El hombre se acercó al armario de la pared, como si intentara abrirlo, pero estaba cerrado con llave. Murmuró una maldición, luego sacó un juego de ganzúas. Diego se puso helado.
¿Ya estaban buscando los documentos? En ese momento, Isabel apareció con el cubo y el trapo. Al ver a Isabel, el hombre rápidamente guardó la ganzúa y fingió que buscaba el baño. Isabel lo miró con cautela. ¿Puedo ayudarle en algo, señor? Él murmuró rápidamente. Estoy buscando el cobertizo de suministros. Me dijeron que está por aquí. El cobertizo está en otro piso, respondió Isabel con frialdad. Baje por las escaleras y verá una puerta con un cartel. El hombre asintió y empezó a caminar de vuelta. Isabel lo observó mientras se alejaba, frunciendo el ceño. Cuando desapareció detrás de una esquina, dejó el cubo y se dirigió en silencio a la sala de descanso, donde estaba Diego. Él la dejó entrar, cerrando la tranca desde adentro. ¿Lo viste?, preguntó ella en un susurro. Un tipo raro. Lo vi. Creo que estaba buscando nuestros documentos. Dios mío. Entonces, ¿el jefe de médicos envió a un hombre a estas horas para que nada llame la atención? Parece que sí. Diego pasó la mano por su cabello, tratando de calmarse. No guardamos nada en los casilleros excepto herramientas médicas. Así que probablemente estaba intentando forzar la cerradura. Menos mal que no llegó a mis cosas personales, ya saqué la carpeta. Isabel suspiró aliviada. Sí, eso está bien. Pero es aterrador imaginar lo que podría pasar si se entera de que todavía tienes copias. Ambos sabían que la situación se estaba complicando. El jefe de médicos se estaba comportando cada vez con más dureza y no sabían qué pasos tomaría a continuación. Creo que debemos pasar el menor tiempo posible a solas. Si pasa algo, necesitamos un testigo. Diego notó que en el pasillo se apagó la luz. Tal vez por la economía de energía nocturna o un pequeño fallo. No le gustaba la idea de caminar por los pasillos vacíos a oscuras. Vamos a hacer esto, tú sigue trabajando tranquilo, y yo pasaré la noche aquí. Mañana, esperamos juntos el comienzo del turno. Isabel asintió y se fue, llevándose su cubo y fregona. Al irse, se giró por un momento y sus miradas se cruzaron. En sus ojos había una mezcla de miedo, cansancio y gratitud. Él asintió. Mantente fuerte. La noche pasó relativamente tranquila. El hombre de ropa oscura no apareció de nuevo, o quizás se había escondido. A la mañana siguiente, el hospital cobró vida nuevamente, llegaron los nuevos turnos. El sol, sin ser descrito en detalle, ya comenzaba a levantarse, iluminando los pasillos y deslizándose en rayas sobre el linóleo. Diego fue directamente a la unidad de reanimación a revisar al anestesiólogo. Seguía en coma, sin mejoría. Si no mejora, no escucharemos su testimonio directo, pensó el cirujano. Pero tal vez los testimonios de otros empleados y esos documentos serían suficientes. Tras una breve ronda, Diego salió al hall, donde vio un grupo de personal reunido. Algunos de sus colegas conversaban animadamente, muchos con rostros preocupados. En el centro estaba el doctor Rafael, el jefe de médicos. Estaba haciendo un anuncio en voz alta. Les pido que se tranquilicen. Vamos a tener una inspección externa del Departamento de Salud. Es un procedimiento estándar debido a las quejas de algunos pacientes. Les pido que no se preocupen. Todo estará bien si nadie comienza a esparcir rumores absurdos. Diego sintió como algo se tensaba dentro de él. Entonces la fiscalía había llegado. Probablemente fue el investigador conocido quien organizó esto. Pero enseguida pensó, si el jefe de médicos ya está advertido, podría tener tiempo de borrar las huellas. Isabel, que estaba entre las enfermeras, captó su mirada y asintió ligeramente. Parecía que ella también lo entendía, la verdadera lucha estaba a punto de comenzar. El día transcurrió con tensión, personas de civil, acompañadas por el jefe de médicos, se paseaban por los pasillos. A veces hacían preguntas al personal, revisaban documentos en recursos humanos. Diego trataba de no llamar la atención, pero al final lo llamaron.
Dr. Diego, se dirigió a él un hombre de mediana edad, quien se presentó como un miembro de la fiscalía. Necesitamos aclarar algunos detalles sobre las compras en su departamento. ¿Está al tanto de qué instrumentos se han adquirido? Diego sintió que la adrenalina comenzaba a burbujear en su interior. Y allí estaba el doctor Rafael, con los brazos cruzados sobre el pecho, mirándolo atentamente. Diego sabía que si revelaba toda la verdad, el jefe de médicos podría deshacerse de él antes de que la investigación terminara. Pero si se quedaba callado, el caso podría ser archivado sin más. Decidió optar por una táctica cautelosa. Solo sé lo que sé de forma general. La contabilidad se ocupa de eso, yo solo soy médico. Pero sí, escuché que llegaron nuevos materiales de sutura y equipos. El hombre de la fiscalía asintió. ¿Puede decirme el nombre del proveedor? No me dieron los nombres exactos de las empresas, respondió el cirujano. Es más bien una pregunta para el jefe de médicos. Al escuchar esto, el jefe de médicos sonrió, como si se alegrara de que Diego no lo estuviera involucrando directamente. Pero el fiscal continuó. ¿No le parece que los precios podrían estar inflados? El doctor Rafael intervino. Perdón, él ya dijo que no se encarga de los aspectos financieros. Con estas preguntas, mejor diríjanse a mí o a mis subalternos. Creo que está confundiendo al doctor con el departamento económico. El fiscal apartó la mirada y escribió algo en su libreta. Luego agradecieron la conversación y se fueron, llamando a otros empleados. Diego los observó con una mirada preocupada. Se dio cuenta de que la inspección oficial podría no arrojar resultados importantes, a menos que aparecieran pruebas más contundentes o una declaración directa. Y una declaración directa significaría que se pondrían en peligro. Mientras tanto, el jefe de médicos le dijo en voz baja. ¿Viste cómo todo se resuelve fácil? No te preocupes, estas inspecciones son rutinarias, y añadió, bajando la voz. Espero que no quieras arruinar nuestra reputación con rumores. Diego entendió que era otra amenaza velada. Asintió, aunque por dentro estaba lleno de rabia. Pero aún no ha terminado, pensó. Al día siguiente, la inspección formal terminó. Los fiscales se fueron, prometiendo revisar los documentos más a fondo. El hospital volvió a la rutina, pero ahora Diego e Isabel sabían que lo importante era que su contacto con el investigador podría traer resultados más contundentes. Tal vez el jefe de médicos no podría zafarse de esto tan fácilmente. Sin embargo, el doctor Rafael parecía haber notado que algo se estaba cocinando. Convocó una reunión con los médicos senior, comenzó a amenazar con despidos y revisiones disciplinarias. Su tono era firme. Los que se oponían a la dirección pronto quedarían fuera. La gente temía, murmuraba entre pasillos. Diego e Isabel empezaron a notar que el mismo hombre de ropa oscura los seguía de vez en cuando. Decía ser un guardia de una empresa privada contratado para la seguridad del hospital. En realidad, era el ojo del jefe de médicos. Tenían que comportarse con la máxima cautela. Varios días pasaron con inquietud. Finalmente, por la tarde, cuando Diego se estaba preparando para irse a casa, recibió una llamada de Manuel Ramírez. Todo está listo, dijo él brevemente. Mañana por la mañana llegarán personas de la dirección central. No son como los inspectores locales. Te aconsejo que tú y la chica enfermera permanezcan juntos. Puede haber un gran escándalo. Diego agradeció y colgó. Les dijo a Isabel que mañana sería el día decisivo. Ella estaba pálida, pero decidida. Está bien, si tenemos que testificar, estoy lista. Y efectivamente, por la mañana llegó todo un grupo, personas con trajes formales, acompañados por representantes de las fuerzas del orden. Al verlos, el jefe de médicos palideció, intentó sonreír y dijo: Buenas, ¿en qué puedo ayudarles? Pero ellos comenzaron inmediatamente con la revisión de documentos, fueron a contabilidad, empezaron a interrogar a los empleados.
Diego e Isabel se mantuvieron alertas. Si los llamaban, tendrían que contar toda la verdad. Pero por ahora, esperaban. A mediodía, el hospital estaba revuelto. Corrían rumores de que al jefe de médicos lo habían acorralado, que estaba sentado en su oficina con los inspectores, con quienes había firmado un acuerdo de confidencialidad. Diego, con cuidado, recogió de Manuel Ramírez las copias de los contratos clave. Él las había entregado a través de un intermediario y las llevaba en su bolsa, listo para presentarlas si era necesario. Isabel estaba cerca, seguía haciendo como si estuviera ocupada limpiando, pero en realidad estaba esperando la señal. De repente, se les acercó una mujer de unos 40 años, con un corte de pelo impecable y un traje formal, mostrando una identificación. Soy Consuelo Vargas de la Dirección Central de Lucha contra los Crímenes Económicos. Usted es Diego Antonio y usted es Isabel, mencionó el apellido de la enfermera. Necesitamos hablar con ustedes. Se miraron, con miedo y alivio a la vez. Asintieron y pidieron encontrar un lugar tranquilo. Consuelo Vargas los condujo a una pequeña oficina donde nadie entraba, cerró la puerta. Bien, comenzó ella, sé que tienen pruebas sobre los esquemas de corrupción del jefe de médicos. Y que tienen información sobre el posible envenenamiento del anestesiólogo. Cuéntenme todo con detalle. Diego comenzó a hablar, sacó los papeles y explicó cómo los encontró en el casillero del anestesiólogo, cómo él seguía en coma después de un extraño ataque, cómo el jefe de médicos le había echado un polvo desconocido en el café y cómo Isabel le había salvado la vida. La joven confirmó los detalles, agregando que vio con sus propios ojos el paquete con la sustancia sospechosa. Consuelo Vargas escuchaba atentamente, tomaba notas y de vez en cuando hacía preguntas de aclaración. Luego agradeció. Gracias, nos han sido de gran ayuda. Ya hemos confiscado algunos documentos en contabilidad. Hay claras inconsistencias. Ahora su información y estas copias fortalecerán nuestra base de pruebas. En cuanto al envenenamiento, necesitaremos realizar un análisis. En la sangre del anestesiólogo se ha encontrado una sustancia que parece un neurotóxico. Esto ya es un intento de asesinato. Vamos a interrogar al jefe de médicos bajo protocolo. Isabel suspiró aliviada. Entonces, ¿realmente podrán acusarlo? Consuelo Vargas asintió. Tenemos suficientes pruebas para abrir un caso penal. Pero les advierto, él podría resistirse y tratar de borrar las huellas, ejercer presión. Tengan cuidado. Les agradecieron. Al salir de la oficina, Diego e Isabel sintieron que una gran carga se les levantaba de los hombros. Finalmente, las autoridades se habían tomado el asunto en serio. Sin embargo, durante el día sucedió algo que no esperaban. A través de la megafonía anunciaron que todos los médicos y el personal de salud debían reunirse en el salón de actos. La gente comenzó a dirigirse allí, murmurando entre ellos. Cuando todos se sentaron, apareció Rafael Mendoza, el jefe de médicos, con un rostro tenso, acompañado de algunos hombres desconocidos de civil. Queridos colegas, comenzó el jefe de médicos, mirando a la audiencia. Lamentablemente, hemos tenido un incidente desagradable. Ha llegado una señal de la Fiscalía de que algunos empleados me acusan de todo tipo de crímenes, corrupción e incluso intento de asesinato. Quiero decirles que eso es una calumnia. Y haré todo lo posible para encontrar y castigar a los culpables de difundir estos rumores sucios. Nuestro equipo siempre ha sido unido y esos calumniadores deben ser expulsados. La audiencia murmuró, algunos bajaron la mirada avergonzados, otros se miraban entre sí, sabiendo que los culpables probablemente eran Diego, el anestesiólogo, y todos los involucrados. Más aún, continuó el jefe de médicos, ya he firmado las órdenes de despido de algunos empleados que se sospecha han violado gravemente la ética profesional. Isabel, aterrada, miró a Diego, que estaba cerca de la pared. Nos van a señalar ahora, pensó ella.
Pues bien, dijo el jefe de médicos, mirando a Isabel, ella, la enfermera Isabel, está involucrada en lo que sistemáticamente ha violado la disciplina laboral, causando desorden. Por lo tanto, hoy mismo ha sido despedida de su puesto. La orden ya ha sido firmada. La multitud jadeó. Isabel se quedó paralizada, sintiendo que sus rodillas temblaban. Diego quiso acercarse a ella, pero el jefe de médicos siguió hablando. Además, a otras personas también se les aplicarán medidas disciplinarias. Espero que este asunto se resuelva pronto y que nuestro equipo se libre de elementos deshonestos. Terminó su discurso y la gente empezó a dispersarse, comenzando una oleada de discusiones. Isabel permaneció inmóvil, abrazándose a sí misma, con los ojos llenos de lágrimas. Me despidieron. Diego la abrazó por los hombros. Tranquila, no entres en pánico, esto es ilegal. Te despidió sin pruebas, por una violación inventada. Probablemente sea un intento de intimidación. Pero yo realmente no tengo contrato fijo, susurró ella. Me contrataron hace 6 meses. Es fácil deshacerse de mí. Ni siquiera sé si podré probar algo. Diego le apretó la mano. No te preocupes. Como el caso ya está en la fiscalía, te pueden despedir, pero eso será visto como presión a un testigo. Que lo intente. Intentaremos impugnar la orden. En ese momento, se acercó a ellos la misma Consuelo Vargas de la Dirección Central. Escuché que te despidieron. No te preocupes. Eso es una pura ficción, estamos registrando todo. En cuanto se abra el caso penal, esas acciones serán vistas como un obstáculo para la investigación. Isabel respiró aliviada, pero las lágrimas seguían asomando en su garganta. Sentía tristeza y miedo por quedarse sin trabajo, ya que había venido aquí para ayudar a las personas, y ahora la echaban por decir la verdad. El día pasó lentamente. El jefe de médicos continuó dando órdenes por el hospital, intentando mostrar que aún tenía el control. Pero al caer la tarde, llegaron policías con una orden de registro para la oficina del jefe de médicos y contabilidad. Diego e Isabel estaban sentados en la sala de descanso. Se oían voces agitadas desde el pasillo, los gritos de la secretaria. Media hora después, la puerta de la sala de descanso se abrió de golpe y un guardia del hospital apareció junto a un desconocido. Desde el umbral, ordenaron. Diego Antonio debe acompañarnos a la oficina del jefe de médicos. Él entendió que probablemente se trataba de un interrogatorio. Isabel, confundida, se quedó atrás, pero también la pidieron. También usted. Vamos. En la oficina ya había varios policías revisando documentos, junto con Consuelo Vargas. El jefe de médicos estaba sentado detrás de su escritorio, con la cara roja de rabia, pero intentando mantenerse firme. Al ver a Diego e Isabel, gruñó entre dientes. Aquí están, los calumniadores. Espero que también los investiguen. Consuelo Vargas hizo un gesto para que Diego e Isabel se acercaran. Avanzaron, tratando de mantenerse tranquilos, aunque por dentro todo temblaba. Hemos encontrado algunos documentos, dijo Consuelo Vargas, que confirman los hechos de corrupción. También tenemos testimonios de que el jefe de médicos intentó chantajear a los empleados para que guardaran silencio. El jefe de médicos saltó de su silla. Eso es mentira. Es un encargo político. Ellos me han tendido una trampa. Consuelo Vargas lo miró fríamente. Sin embargo, tenemos suficientes pruebas. Rafael Mendoza queda detenido hasta que se aclaren los hechos. Ella asintió a los policías. Procedan con el registro de sus pertenencias. El jefe de médicos intentó protestar, pero uno de los oficiales le mostró la orden. Temblando de rabia, comenzó a gritar. No tienen derecho. Soy un médico de prestigio, me han difamado. Sin embargo, los policías ya lo apartaban, registrando sus bolsillos y su escritorio.
Bajo el escritorio encontraron un discreto compartimento con una pequeña bolsa de plástico que contenía un polvo blanco. ¿Qué es esto?, preguntó Consuelo Vargas, levantando la bolsa con un guante. El jefe de médicos palideció. No tengo idea. Ustedes mismos lo plantaron. Diego e Isabel se miraron. Probablemente era el mismo veneno o algo parecido. Ahora todo tenía sentido. Los oficiales, ordenando al jefe de médicos que se callara, continuaron con el registro, encontrando más documentos, y luego sacaron a Rafael Mendoza de su oficina esposado. Él parecía dispuesto a lanzarse contra Diego e Isabel, pero los oficiales lo sujetaban por los hombros. «Van a pagar por esto», gritó él, mirándolos. «Juro que se arrepentirán de haber iniciado todo esto». Sin embargo, nadie prestaba atención a sus amenazas. Lo condujeron por el pasillo, y los empleados del hospital se apartaban en silencio. Algunos se sorprendían, otros miraban con alivio. Quizás muchos sabían que estaban siendo oprimidos por un hombre capaz de tomar medidas extremas, pero no se atrevían a enfrentarse a él. Cuando se llevaron al jefe de médicos, Consuelo Vargas se dirigió a Diego e Isabel. Ahora continuaremos con las acciones oficiales, abriremos el caso penal y realizaremos las investigaciones. Probablemente también deberán ser interrogados, pero como testigos. ¿Están dispuestos a colaborar? Sí, asintió Diego, aún sin creer lo que había ocurrido. Claro, añadió Isabel, secándose las lágrimas, entre alivio y shock. Tranquilos, dijo Consuelo Vargas, y no se preocupen por el despido. Creo que esa decisión será anulada, ya que fue tomada bajo presión. Isabel asintió agradecida. Diego la abrazó por los hombros, sintiendo cómo se alejaba la ansiedad acumulada durante días. Lo habían logrado. Por supuesto, no todo había terminado. Aún quedaban los procedimientos formales, el juicio, la revelación de las manipulaciones, donde estarían involucradas grandes cantidades de dinero. Resultó que el jefe de médicos estaba involucrado en maniobras con los suministros de equipos médicos y medicamentos a través de empresas ficticias, recibía sobornos, y cuando empleados como el anestesiólogo y Diego empezaron a hacer preguntas, decidió eliminar a los testigos peligrosos de manera radical. Afortunadamente, gracias a una feliz coincidencia y al coraje de Isabel, el asesinato fue evitado. El anestesiólogo, quien estuvo en coma durante un par de semanas más, finalmente empezó a mejorar. Cuando pudo hablar, proporcionó a la investigación toda la información necesaria. Con el apoyo de Diego e Isabel, recordó detalles que confirmaban la corrupción, lo que jugó un papel crucial en el juicio. Isabel volvió al trabajo, fue reinstalada en su puesto de enfermera y, debido a su diligencia y méritos, le ofrecieron un contrato fijo. El equipo de trabajo respiró con alivio al ver que ahora el hospital estaba siendo dirigido por una persona más honesta, aunque temporalmente. Se esperaba que un nuevo jefe de médicos fuera nombrado después de todos los procedimientos judiciales. Diego, tras pasar por el interrogatorio oficial, se quedó en el hospital como uno de los cirujanos principales. Su reputación solo se fortaleció, y sus colegas lo respetaban aún más por su valentía y principios. Muchos recordaban cómo no tuvo miedo de mencionar los problemas con las compras, y solo después se dieron cuenta de lo que eso le podría haber costado. En cuanto a su relación personal con Isabel, se acercaron durante toda esta lucha. Las largas conversaciones en los pasillos vacíos, el apoyo mutuo, el riesgo vivido juntos, todo esto generó sentimientos cálidos. Al principio, se comunicaban de manera reservada, no sabían cómo tomaría el equipo su romance en el trabajo, pero gradualmente dejaron de esconderse. Sus compañeros los trataban amablemente. Si una persona te salva la vida, es completamente natural que se apoyen también en la vida cotidiana. Meses después, el tribunal condenó a Rafael Mendoza a prisión por grandes robos e intento de asesinato. Se demostró sin lugar a dudas que el polvo encontrado en su escritorio era un veneno peligroso. Los análisis coincidían con la sustancia hallada en la sangre del anestesiólogo.
Los documentos falsificados que el jefe de médicos había intentado destruir se conservaron, y los testimonios de los testigos y las conclusiones de los expertos fueron irrefutables. Cuando la sentencia entró en vigor, en el hospital se instauró un periodo de renovación y purificación. La nueva dirección prometió acabar con las prácticas de esquemas grises y comenzaron a mejorar las condiciones laborales del personal. Los pacientes, al enterarse del escándalo, inicialmente tuvieron miedo, pero cuando vieron que el departamento de cirugía seguía salvando vidas al mismo nivel, o tal vez mejor, se tranquilizaron. Diego siguió trabajando como cirujano, operando a pacientes graves, realizando consultas y participando en trabajos de investigación. Isabel, por su parte, sintió el gusto por la profesión y comenzó a estudiar para convertirse en enfermera. Quería seguir adelante y ayudar a las personas de manera más cualificada. Diego la apoyaba. Eres capaz, lo conseguirás. A veces, en raras noches libres, volvían a recordar aquella mañana aterradora, cuando Isabel pronunció su desesperado susurro: «Doctor, no beba ese café». El jefe de médicos le echó algo. ¿Cómo imaginar que esas palabras se convertirían en el punto de partida de toda una cadena de eventos que cambiarían la vida de muchas personas en el hospital? Isabel admitía que, al principio, solo actuó por impulso, no podía permitir que una buena persona sufriera. Diego decía que nunca olvidaría cómo ella le salvó la vida. Esta situación los unió en algo muy importante: la habilidad de mostrar humanidad, de cuidar a los demás, de valorar la verdad y la justicia. Por supuesto, no todo se volvió perfecto. El sistema de salud aún tenía problemas, y nunca se sabe si algún nuevo jefe de médicos podría surgir con ganas de enriquecerse de manera ilegal. Pero la gente en el hospital comprendió que no se debe guardar silencio cuando se presencia una injusticia. Porque a veces, una sola voz, que suena a tiempo: «Doctor, no beba ese café», puede salvar no solo una vida en particular, sino también toda una institución de esquemas viciosos. Así terminó la historia de la taza envenenada, de la corrupción y del coraje de aquellos que no tuvieron miedo de decir no, y no hubo mística. Todo se explica simplemente: la codicia humana y el poder pueden llevar al crimen, pero el valor y la conciencia pueden detener ese crimen. Desde entonces, las máquinas de café en la cafetería del hospital volvieron a hacer ruido, y los aromas del café fresco alegraban a los médicos cansados. Pero ni Diego ni Isabel volvían a tomar una taza sin comprobar primero si todo estaba en orden. Aunque ahora no tenían ni la más mínima duda de que nadie se atrevería a repetir tal crimen. Los médicos tomaban su café con una sensación de alivio, pues el mayor peligro había pasado, y el recuerdo de lo sucedido seguía siendo un recordatorio de que siempre hay que estar del lado de la verdad, aunque sea aterrador y peligroso. Cuando la paciente que Diego había operado ese día regresó para su chequeo, le preguntó: «Doctor, ¿qué le pasó?». «Me dijeron que hubo un alboroto en el hospital». Él sonrió y respondió evasivamente: «Unos pequeños problemas administrativos, todo está resuelto. Lo más importante, ¿cómo está su salud?». La paciente sonrió agradecida. «Todo bien. Gracias por salvarme aquella vez». Diego pensó que tal vez este trabajo realmente es uno de los más importantes del mundo. Salvar vidas no solo en el quirófano, sino también proteger a las personas a su alrededor cuando están en peligro. Y Isabel, un día, buscando en su casillero, encontró una vieja cuchara con la que alguna vez el jefe de médicos removió el café, y de repente sintió una extraña sensación de alivio. Bueno, es solo una cuchara, pero ¿cuántos problemas pudo haber simbolizado si no hubiera advertido a tiempo? Desde entonces, ella llevaba consigo un pedazo de seguridad: es importante decir la verdad cuando se ve la mentira. Aunque sea aterrador, aunque sea arriesgado, pero si no lo haces, el mundo seguirá cayendo en la corrupción y la crueldad. Así que ahora, cada mañana, al llegar al turno, miraba a sus colegas y sentía que estaban un poco más cercanos, un poco más cálidos entre ellos. Porque cuando un hospital pasa por un proceso tan agitado y sale más fuerte, significa que las personas están dispuestas a cambiar. Y cambiaron.
Diego e Isabel, después de todo lo sucedido, ya no eran solo colegas, sino personas que confiaban el uno en el otro al 100%. Nadie en el departamento se sorprendió cuando, un año después, anunciaron su compromiso. Sin embargo, esa ya es otra historia que no tiene relación directa con la taza de café, pero sí con cómo, a veces, los eventos terribles pueden traer consecuencias felices. ¿Por qué si no hubiera sido por esa situación fatal, quién sabe si se habrían acercado tanto? La vida tiene la capacidad de crear las cadenas más sorprendentes. Y en cuanto al jefe de médicos, bueno, su destino ya estaba resuelto por la ley. Decían que él seguía afirmando hasta el final que todo era una trampa, que era víctima de una conspiración. Pero las pruebas y los testimonios de los testigos fueron irrefutables. Nadie esperaba que alguien con una reputación tan impoluta fuera capaz de cometer un crimen tan grave, pero, lamentablemente, la codicia y el miedo a ser descubierto a veces destruyen la psique, incluso de aquellos que visten una impecable bata blanca. Así que, una simple taza de café advertida no solo salvó la vida del cirujano, sino que ayudó a sacar a la luz esquemas que podrían haber costado millones al presupuesto y, finalmente, grandes pérdidas a los pacientes. Un pequeño gesto, una llamada a la conciencia, y al final la justicia prevaleció. No fue fácil, no fue rápido, pero al final, el bien venció al mal. En los pasillos del hospital, aún hoy, se susurran leyendas sobre cómo una enfermera valiente se lanzó en defensa del doctor y él la agradeció no solo con su amistad, sino también con un fuerte apoyo, convirtiéndola en la persona más cercana a él. Y cada vez que traen nuevas partidas de café a la cafetería, alguien bromea preguntando si habrá algo raro allí. Y todos se ríen, aunque esa risa es a medias amarga por los recuerdos. Pero luego, toman su café y dicen: ahora todo está bien, porque tenemos colegas honestos cerca, dispuestos a detener el mal a tiempo. Así es como la lógica y el coraje derrotaron la codicia y la traición. Y todo comenzó con una simple, pero persistente frase: doctor, no beba ese café. El jefe de médicos le echó algo.